eres el motivo de mi vivir, eres la razón de mi existir, eres todo, tú llenas todo, eres todo, tú llenas todo, Señor. Eres todo para mí, sin ti yo no puedo vivir. Eres todo para mí, tu amor no pude resistir. Eres todo para mí, digno de recibir honor, gloria y loor. Jesús, tú eres la verdad, en ti yo tengo libertad. Eres la luz que brilla en la oscuridad, tu palabra es mi alimento. Eres todo, tú llenas todo, eres todo, tú llenas todo, Señor. Eres todo para mí, sin ti yo no puedo vivir. Eres todo para mí, tu amor no pude resistir. Eres todo para mí, digno de recibir honor, gloria y loor. Levanta tus manos ahí. Dile, eres todo para mí, Señor, te amo. De ti proviene mi fuerza, la ayuda, la capacidad. Todo viene de ti y todo te lo quiero rendir esta mañana. Quiero decirte que tú eres todo para mí. Eres todo, tú llenas todo, eres todo, tú llenas todo, Señor. Eres todo, tú llenas todo, eres todo, tú llenas todo, Señor. Eres todo para mí, sin ti yo no puedo vivir. Eres todo para mí, tu amor no pude resistir. Eres todo para mí, digno de recibir honor, gloria y loor. Eres todo.
eres todo para mí. Sin ti yo no puedo vivir. Eres todo para mí. Tu amor no pude resistir. Eres todo para mí. Digno de recibir. Oh no. Gloria y honor. Buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Les mandamos un saludo a todos los que están conectados en este tiempo de la vida matrimonial y bueno, pues es un gusto volver a verlos. Gracias a Dios que nos permite estar aquí de nuevo con ustedes. Sean ustedes bienvenidos a Casa de Oración Milpalta y pues gracias al Señor que nos está guardando, nos está cuidando en todo esto que estamos viviendo, ¿verdad? Algunas situaciones difíciles, otras pues no muy difíciles, pero bueno, el Señor está ahí. Pues bien, quiero comenzar este tiempo de la vida matrimonial y pues para eso vamos a hacer una oración. Vamos a poner este tiempo en manos del Señor y que Dios nos vaya ayudando y nos vaya guiando en esta enseñanza. Quiero pedirles que me acompañen a orar, hermanos, si son tan amables, ahí donde están, desde sus casas, y vamos a hacer una oración y poner este tiempo en manos de Dios. Señor, queremos agradecerte en esta noche la oportunidad que nos das de acercarnos a tu presencia, a tu trono de gracia, para hallar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Hoy nosotros reconocemos tu grandeza, tu majestad, tu santidad, tu justicia, tu verdad, Padre. Gracias. Gracias, Señor, por estar teniendo cuidado de nosotros hasta el día de hoy, por proveernos, suplir nuestras necesidades en nuestra vida matrimonial, en nuestra vida espiritual, emocional, física, material también. Gracias, gracias, Señor. Estamos agradecidos con usted. Por eso es que rogamos y suplicamos que usted nos guíe con su Espíritu Santo a toda verdad en este tiempo de enseñanza y que podamos nosotros ser edificados, que la palabra que usted ha enviado en esta noche produzca fruto en nuestra vida matrimonial. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Pues gracias a Dios, amados hermanos, por este tiempo. Quiero comentarles que este tiempo de enseñanza lleva por tema como una pregunta: ¿con quién me casaré? Para los que están ahí anotando un poquito, la pregunta es: ¿con quién me casaré? Y bueno, pues creo que no está por demás retomar un poquito, ¿verdad? Que cuando éramos jóvenes, yo en algún momento antes de casarme, pues me hice esta pregunta: ¿con quién me casaré? Incluso, ¿qué creen? Que hasta me regalaron un libro que así se llamaba, ¿con quién me casaré? Y ahí me di a la tarea de estarlo investigando, de estar estudiando qué es lo que el Señor pues pide, ¿verdad? Para que nosotros podamos casarnos. Y bueno, en aquel entonces pues esa era la parte que yo estaba buscando, conocer la voluntad de Dios para saber cómo hacer las cosas ordenadamente y agradar a Dios. Y esto es muy bueno porque eso habla de tener temor de Dios, porque esta es una decisión muy importante que debemos de tomar en nuestras vidas, o que algunos ya tomamos en nuestras vidas, y por tanto pues
hay que saber con qué persona uno va a compartir su vida, hasta para eso, ¿no? Es como cuando a lo mejor te dan pues unas monedas, ¿no? Y tú dices, no, pues esto es mucho dinero para mí, y tú dices, bueno, lo quiero compartir, pero hay que saber con quién lo vas a compartir. Lo mismo es la vida, Dios nos ha dado la vida, pero tenemos que saber con quién la vamos a compartir. Y bueno, para empezar es importante considerar que la Biblia nos enseña que nosotros debemos de aprender a unirnos o compartir nuestra vida con un yugo que no sea desigual a nosotros, sino con un yugo igual. Y por favor, acompáñenme al consejo que dio Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 14. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 14. Se los voy a leer en otra versión. Esta versión se llama Palabra de Dios para Todos. Entonces, para que puedan ustedes escuchar cómo está un poquito más entendible. Dice así, Segunda de Corintios 6:14. Ustedes no son iguales a los que no tienen fe en Cristo. Entonces, no se junten con ellos, hablando de esta unidad, ¿sí? De con quién me casaré. Y hace una pregunta Pablo aquí. ¿Acaso hay algo en común entre la justicia y la injusticia? Pues claro que no hay nada de común entre la injusticia y la justicia. Y vuelve a preguntar de nuevo Pablo, ¿cómo puede estar la luz junto a la oscuridad? No, o hay oscuridad o hay luz, ¿sí? Entonces, quiero decirte que esta decisión pues tiene que iniciar con una determinación en tu vida de iniciar también un noviazgo. Y esto se refiere pues a una relación entre un hombre y una mujer que tienen la intención de casarse. Y para nosotros en la vida matrimonial pues hoy podemos comprenderlo un poquito más, ¿verdad? Cuando vivimos esta etapa, los que ya somos casados y que gracias a Dios el Señor nos ha alcanzado. Nosotros, yo recuerdo que cuando el Señor pues me trajo al Evangelio, yo conocí a mi esposa que en aquel entonces pues era mi hermana en Cristo, ¿verdad? Y de alguna manera pues yo tuve que tomar esa iniciativa, pero con mucho temor y temblor en mi corazón, de saber que yo no quería cometer algo que ofendiera a Dios y que ofendiera a la que ahora es mi esposa. Y esto del noviazgo pues habla de tener esa relación entre un hombre y una mujer. ¿Con cuál intención? Con la intención de casarse. Ahora, ese es uno de los propósitos del noviazgo, ¿verdad? Que nosotros tengamos, fíjense, una relación, y ahí es donde el propósito también abarca del noviazgo, que debemos de conocer lo más amplio que se pueda las características de la persona con la que vamos a decidir vivir y compartir el resto de nuestra vida. Debemos de conocernos. Y el noviazgo empieza con una amistad. Ahí empieza el noviazgo. Esa amistad tiene que ser pues ya más exclusiva, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya vas a tener que comprender un poquito que tienes la responsabilidad de relacionarte en actividades familiares o sociales y tomar un tiempo para estar junto con la persona que tú estás ya queriendo iniciar el noviazgo, empezando con esa amistad, empiezan a presentarse con la familia como amigos, esto, el otro, y entonces se va dando poco a poquito el desarrollo de una relación sentimental. Y conforme va avanzando esto, también se tiene que dar el desarrollo de una relación amorosa y así cumplir el propósito del noviazgo. Realmente nosotros, cuando mi esposa y yo comenzamos esta relación de amigos, fue algo muy hermoso de parte de Dios, porque comenzamos saliendo juntos a comer y bueno, respetándonos, siempre tomando nuestras medidas. Ahora sí que podríamos decir nuestra sana distancia, ¿verdad? Nuestro distanciamiento social. Y fue algo muy hermoso. De verdad, yo puedo recordar un poquito todos esos momentos que me traen
pues a mi corazón esa dicha y esa felicidad que Dios me permitió experimentar con mi esposa, de llevar a cabo esta relación de amistad y luego de ahí pasar a una relación de noviazgo. Y esta relación pues se va desarrollando la parte sentimental y la parte pues amorosa, ¿verdad? Del enamoramiento, podemos decir nosotros. Y es muy importante considerar pues que los dos tengamos ese mismo pensar o sentir, o que estemos buscando hacer la voluntad de Dios los dos en esta parte para con nuestras vidas. ¿Y por qué? Para no poner en riesgo el noviazgo. Porque fíjense que es muy doloroso cuando una persona sí quiere algo comprometido y serio y la otra no. Y ya se empieza una relación de noviazgo. Al final de cuentas, pues uno de los dos va a salir lastimado. O más bien los dos. Al final de cuentas los dos salen lastimados porque no se toman las cosas en serio. Y eso llega a traer frustración en la vida de una persona. Entonces, consideremos que la Biblia nos dice que Dios creó al hombre y a la mujer, pero para que vivieran en una relación, ¿sí? Y lo dijo claramente en Génesis 2:18. Vayamos por favor a Génesis capítulo 2, versículo 18. Dice así: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, no lo es. Entonces, ¿qué dice? Le haré ayuda idónea para él, fíjense. Esto habla de aprender a vivir una relación entre un hombre y una mujer. Prácticamente podemos decir que la vida matrimonial, hermanos, empieza pues desde el noviazgo y se formaliza cuando, ¿qué? Se casan. Ahí es donde se formaliza ya la relación del noviazgo, cuando el hombre y la mujer se casan. Y entonces yo quiero decirles que el noviazgo pues es un proceso difícil y no sencillo. ¿Por qué? Porque hay que analizar muchas cosas. No se trata de solamente llevar las cosas por llevar y a ver qué va saliendo y lo que se vaya dando. No. Tenemos que aprender a ser sabios y analizar muchas cosas. ¿Por qué? Porque si alguien no está considerando casarse, no tiene sentido establecer una relación de noviazgo. Dijéramos nosotros en México, pues es una pérdida de tiempo, que al final de cuentas pues no vas a sacar nada benéfico en esto. ¿Por qué? Porque la Biblia nos deja ver que para todo hay un tiempo. Y eso lo dijo Salomón. Por favor, acompáñenme a Eclesiastés capítulo 3, versículo 1. Eclesiastés capítulo 3, versículo 1. Dice así, miren, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Todo, hermanos, todo tiene su tiempo en esta vida. Y lo que tú quieras debajo de este cielo también tiene su hora. Entonces, si tú quieres comenzar una relación de noviazgo, si tú quieres llegar al matrimonio, entonces antes de empezar todo esto, necesitamos considerar algunas características importantes tanto en el hombre como en la mujer. Y para empezar, pues necesitamos nosotros reflexionar si hemos crecido o si hemos madurado en algunas áreas de nuestra vida. Y me refiero a áreas básicas, ¿verdad? Esas áreas de nuestra vida donde tenemos que aprender a tener ordenado nuestro cuarto, la parte que nos corresponde cuando somos solteros dentro de la casa, si se nos delega alguna responsabilidad de limpieza en el hogar, pues tenemos que cumplir con ella, y eso habla que creces y que maduras. O si en algún momento algunos de los que ya están teniendo una relación de noviazgo o ya empezaron esa relación de noviazgo, si están trabajando, ¿verdad? Y si en su trabajo son también cumplidos, ordenados, buscan estar madurando constantemente, o en sus relaciones sociales también, el uno al otro pues
se dirige con orden al otro, respetuosamente. Y bueno, si aún no se es ordenado en algunas áreas de nuestra vida, quiero decirte que nunca es tarde para poder empezar a ser ordenado. ¿Se acuerdan cómo Pablo, cuando llegó y estableció la iglesia de Corinto, él podía ver el trasfondo de la iglesia de Corinto? Los corintios venían de un trasfondo de una manera de vivir muy desordenada, muy idólatra, muy desordenada en la inmoralidad sexual. Había mucha maldad en Corinto porque era un lugar de comercio y llegaban muchas gentes de otros lados. Y bueno, había hasta un templo de mujeres prostitutas, ¿verdad? Dice ahí la escritura. Entonces, que había una frasecita que decían vamos a corintar o a corintiar, así le decían, ¿no? Y hablando de la parte de que los hombres iban a tener pues relaciones ilícitas con las mujeres del templo de la diosa Diana. Entonces, todo esto habla del trasfondo que traían los corintios antes de ser cristianos, pero ya una vez que Dios manda a Pablo, se establece la iglesia ahí, entonces Dios empieza a trabajar con el corazón de los corintios y de alguna manera, pues los corintios manifiestan una vida desordenada, aún siendo ya creyentes. Ahora, no quiero decir que por eso ya no podían avanzar, no podían casarse también los que querían ser novios en aquel entonces. No, 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 al contrario, ¿no? Sino que yo creo que era una oportunidad para que se dieran cuenta que necesitaban ser ordenados y trabajar en esas áreas de su vida que manifestaban desorden. Por eso les dijo Pablo que hicieran todo decentemente y con orden. Y todo abarca hasta la relación de amistad, la relación de noviazgo, el casamiento y todo lo que conlleva nuestra vida. Ahora, pues quiero dejar claro, ¿no? Que esto no es un impedimento para comenzar una relación de noviazgo, el que uno tenga un área de su vida desordenada, no. No, 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 al contrario. Quiero decirles que es una oportunidad para irse ordenando y aún más para estar dentro de una relación de noviazgo, pero con mayor orden. Y eso le agrada al Señor. El noviazgo, quiero decirles que es la etapa donde se nos permite saber si estamos eligiendo bien o no. Eso nos deja ver la etapa del noviazgo. ¿Por qué? Porque debemos de considerar que la relación debe de llevarse respetuosamente. Debe de llevarse sin tratarse mal. ¿Por qué? Porque es aquí donde uno puede saber si es la persona correcta con la que me quiero casar o definitivamente no. La manera de saber nosotros si la persona con la que me voy a casar es la ideal, me lo enseña la Biblia y es necesario considerar características muy importantes y bíblicas, hermanos, que se tienen que ver en alguno de los dos, tanto en el hombre como en la mujer, en los dos que son solteros. Tienen que verse esas características. Y la primera característica que debemos de considerar es que debemos saber que es importante tener una relación con Dios. Ambos tenemos que tener una relación con Dios. Por favor, vayamos a Juan capítulo 1, versículo 12. El apóstol Juan nos habla de cómo nosotros podemos tener una relación con Dios. Juan capítulo 1, versículo 12, por favor. Dice así: mas a todos los que le recibieron, fíjense, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Para poder tener una relación con Dios, yo necesito aceptar voluntariamente que soy pecador y aceptar a Jesús como mi Señor y Salvador y que el que me perdona de todos mis pecados, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y aceptar voluntariamente que su sangre bendita y preciosa que derramó en la cruz del Calvario me limpia de todo pecado. Entonces, y creer en el nombre de Jesús como mi Señor y Salvador, eso me da el derecho de ser hijo de ¿qué? De Dios. Y es ahí donde yo entro en una comunión, en una relación con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí es donde yo tengo que aprender a
poner por obra lo que me dice Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. Dice así Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Ahora, ¿qué es lo que nos requiere entonces el Señor de nosotros? Sino que lo amemos. Y al amarlo vamos a aprender a tener temor de Dios y andar en todos nuestros caminos, pues buscando amar al Señor, agradarlo, servirle como a Él le gusta. Nosotros le vamos a mostrar que verdaderamente lo estamos amando cuando nosotros obedecemos sus mandamientos. Jesús lo dijo claramente: si me amas, obedece mis mandamientos. Y quiero decirles que los mandamientos de Dios pues no son gravosos. El que no ama a Dios no obedece a Dios. Mucha gente puede decir, y aún en una relación de noviazgo te puedes llegar a encontrar donde te puede decir el otro o ella o él y decir, no, sí, yo tengo una relación con Dios, pero verdaderamente cuando tú tienes que observar cuidadosamente si él o ella obedecen a Dios, entonces sí está teniendo una relación con Dios. Pero cualquiera puede decir que tiene una relación con Dios, pero no cualquiera lo manifiesta con su manera de vivir, que tienen una relación con Dios. Ahora, esta relación con Dios ayudará para no tratarnos mal. Y esto puede saberse que la persona es la correcta con la que quiero casarme. ¿Por qué? Porque estoy entendiendo que tiene una relación con Dios. Fíjense que cuando mi esposa y yo, comenzamos a salir como amigos, lo primero que nos llamó la atención el uno del otro fue que veíamos eso en nosotros dos. Yo veía cómo ella tenía una relación con Dios y ella también conmigo, cómo nuestro anhelo, nuestra pasión, nuestro deseo por derramar nuestra alma en el tiempo de servicio y nosotros adorar al Señor y buscarlo, y aun cuando entre semana no íbamos a la congregación, buscábamos hacer la voluntad de Dios juntos, orábamos juntos, caminábamos juntos y siempre con el propósito de compartir el evangelio a las personas que Dios nos pusiera. Íbamos a visitar a personas juntos también y bueno, hasta el día de hoy lo seguimos haciendo, ¿verdad? No hemos dejado de hacerlo, porque eso es parte del mandamiento de Dios, de ir y predicar el evangelio. Entonces, para nosotros eso fue lo que nuestro primer punto como que de punto bueno, ¿no? Para uno, para el otro, y considerar si verdaderamente era la persona con la que nos queríamos casar. Vamos al siguiente punto, fíjense bien. También nosotros debemos de considerar esta otra característica, que al tener una relación con Dios, se podrá tener una relación entre él o ella, y entonces aprenderán a comunicarse como Dios quiere. Vayamos a Juan 13:34, por favor. Juan capítulo 13, versículo 34. Dice así: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Fíjense, es un mandamiento que el Señor nos está dando, porque si Él ya nos amó, entonces eso nos habla de que sí podemos amarnos el uno al otro y podemos comunicarnos como Dios quiere. Y cada uno puede elegir con quién va a compartir su vida. Y en el noviazgo tiene uno que aprender a comunicarse con amor. ¿Por qué? Porque miren, si desde el noviazgo, que son ahí en esa relación de novios, no hay comunicación con amor, menos lo va a haber de casados. Va a ser muy difícil, va a ser más complicado. No digo que no se pueda, pero va a ser más complicado. Qué importante es para nosotros considerar que desde el noviazgo debe de haber una comunicación con amor.
Hoy tenemos tantos medios para comunicarnos con amor, ¿verdad? Enviar un mensaje de WhatsApp o hacerle una llamada. Hoy ya no es como antes. Antes yo me acuerdo que no teníamos celulares y era muy difícil comunicarnos. Llegaba yo a mi casa y le decía a mi esposa, ya me voy, no teníamos celulares y entonces yo llegaba a mi casa y le hablaba por teléfono, salía a la esquina de la casa al teléfono de monedas y como era de tiempo ilimitado, pues desde ahí le hablaba por teléfono, ya eran las 12 de la noche, 11 y tantos y pues ya decía, no, pues vámonos, ¿no? Vámonos ya a descansar porque ya es tarde y yo ahí en la calle, pues, y ella pues no, ella estaba en su casa, ¿verdad? Entonces, qué importante es considerar que debe de haber una buena comunicación, aprender a comunicarnos. No somos perfectos en la comunicación, pero se puede aprender. Y qué mejor que se aprenda desde una relación de noviazgo. Siguiente punto o característica que debemos de considerar, fíjense. Es importante definir las actitudes o aptitudes que tú quieres encontrar en tu novio o tu novia, pero tienen que ser conforme a la Biblia, como nos enseña el Señor en su palabra, no como yo pienso y siento, sí, porque hoy, no, algunos se buscan las actitudes y aptitudes, pero no, algunos ven que sean aptos en generar dinero, que sean aptos para hacer negocios, que sean aptos para hacer muchas cosas buenas externamente, pero se olvidan de lo interno. Entonces aquí nosotros debemos de darnos cuenta que la Biblia nos enseña que vamos a ver la actitud. La primera actitud que debemos de considerar para un noviazgo en la persona, ya sea él o ella, es una actitud de humildad. ¿Para qué? Para no hacer algo por contienda o por vanagloria. Es tener una actitud de humildad, es decir, ver en él o en ella esa actitud humilde. Filipenses capítulo 2, versículo 3 y 4 nos lo dejan ver muy claro, hermanos. Vayamos a Filipenses capítulo 2, versículo 3 y 4. Fíjense, Pablo está dando un consejo y este principio aplica hasta en una relación de amigos, de noviazgo, de casados, de muchas relaciones que tenemos el uno con el otro, en la iglesia, en la sociedad, en el trabajo, ¿sí? Filipenses 2:3 dice así: nada hagas por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y dice Pablo: haya pues en nosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Y la muerte de qué? De cruz. Entonces, qué importante es tener esta actitud de Jesús, de humildad. Pastor, pero es que yo me acuerdo que hace unos días la relación que hemos tenido de noviazgo y esto y el otro, y él no me quiere perdonar o ella tampoco, y entonces me hace las cosas, pero ya con la intención de desquitarse de lo que yo le había hecho unos días antes, y me dice las cosas con la intención también de estarse desquitando conmigo. Entonces ahí no hay una actitud de humildad. Y esto es bueno considerarlo en una relación de noviazgo, porque si no la hay en el noviazgo, menos la va a haber en la vida matrimonial. Y qué importante es considerarlo desde el noviazgo y trabajar con eso para que cuando llegue el tiempo ya de la vida matrimonial, esa actitud pues mengüe. Vayamos a ver otra actitud. Estas actitudes son internas. La actitud de hablar siempre la verdad y no mentir. Sí, porque en el noviazgo, ¿cómo se da por querer mentir, verdad? Fíjense que cuando nosotros, mi esposa y yo, comenzamos la parte del noviazgo, siempre buscamos andar en la verdad, en la palabra. Y siempre nos hablamos la verdad.
ahora sí que como decimos los mexicanos, las cosas como son, ¿verdad? Y así fue. Por eso Pablo nos da el consejo en Efesios 4:25. Dice Efesios 4:25. Por lo cual dice, desechando la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Para nosotros fue un punto muy importante en nuestra vida de noviazgo de mi esposa y míos, el siempre hablarnos la verdad. Nunca tuvimos que ocultarnos nada, al contrario, hasta el día de hoy seguimos hablándonos la verdad. No hay nada oculto y Señor, gracias. Gracias porque nos has permitido ser sinceros, hablando la verdad. Entonces, cuando había alguna situación difícil, hablábamos la verdad. ¿Y qué hacíamos? Humillábamos nuestro corazón, teníamos humildad y orábamos a Dios y podíamos ver cómo Dios nos respondía y nos ayudaba, nos daba sabiduría o lo que necesitábamos para solventar esa situación. Y siempre en alguno de los dos en la relación de noviazgo hubo así actitudes que no manifestamos en algún momento humildad, pero que de alguna manera reflexionábamos, el Espíritu Santo nos redarguía de nuestro pecado, nos mostraba nuestra injusticia, la actitud que habíamos tenido con falta de humildad de ella hacia mí de mí, perdón, hacia con ella. Y bueno, tomábamos ahora sí que un tiempo fuera o nos distanciábamos tantito, pero después nos pedíamos perdón. Y esto es importante y hablábamos la verdad, ¿sabes qué? Mira, la verdad es que pues no me agradó esto o por esto el otro. Y siempre hablándonos la verdad. Entonces, eso nos lleva a la tercera actitud que debemos de considerar en la relación de noviazgo, fíjense. La tercera actitud es de saber soportarnos los unos a los otros. Mi amado hermano, quiero decirte algo, ¿sí? Que si no nos soportamos durante el noviazgo, ¿qué crees? En el matrimonio va a estar dura la cosa, muy difícil, te lo puedo asegurar. ¿Por qué? Porque Pablo lo dice claramente en Colosenses 3:13. Vayamos por favor ahí, Colosenses 3:13. Dice así Colosenses 3:13. Se los voy a leer en otra versión. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben de perdonar ¿a quién? A otros. Este es un principio que debemos de estar practicando en nuestra vida de relación de amistad, de noviazgo y ya cuando se concluye el noviazgo, en la vida matrimonial. Ahora, es importante considerar esto y considerar uno de los principios que también Mateo nos enseña. Mateo 18:15. Mateo capítulo 18, versículo 15. Se los leo en Nueva Traducción Viviente. Dice así: si un creyente peca contra ti, habla en privado y hazle saber su falta. Si te escucha y confiesa el pecado, has recuperado a esa persona. Qué importante es tener esta comunicación correcta para resolver este tipo de actitudes, de indiferencias, de ofensas durante una relación de noviazgo. Se tiene que aprender a establecer estos principios, estas actitudes que son fundamentales en una relación de noviazgo. Y se tienen que ver. Cuando una persona verdaderamente dice que verdaderamente tener una relación con Dios, se va a demostrar en tener una relación contigo al tener actitudes de humildad, y cuando llega a tener una actitud de orgullo, de soberbia, esa persona tiene que tener la humildad aún hasta para ir y pedirte perdón. Y siempre te tiene que hablar la verdad en ese pedir perdón, y siempre tiene que considerar que debe de soportar también, y tú también debes de soportar sus faltas, sus errores, y hablar los dos y perdonarse siempre. ¿Por qué? Porque es aquí donde el novio o la novia demuestra que se está esforzando por vivir en justicia y en santidad de la verdad.
Y algo muy importante que siempre debemos de aprender es que debemos de ver primero lo interno de la persona, ya sea de él o de ella, y después lo externo. Ahora vamos a considerar algo muy importante en la parte externa. Por favor, no olvidemos que las aptitudes, o sea, de estar apto físicamente o externamente, es decir que pues es válido también, ¿no? Que la persona que tú vas a escoger, con la que quieres formar una relación de amigos o de noviazgo y llegar a un matrimonio, bueno, también es importante considerar que la Biblia nos menciona que tiene que ser de buen parecer, ¿verdad? Y primer libro de Samuel, perdón, nos da un ejemplo, 16:12. Primer libro de Samuel 16:12. Vamos a ver a un joven en aquel entonces que era de buen parecer y es válido, ¿sí? También observar, considerar en segundo término la parte externa. En primer término la parte interna de las actitudes y en segundo término la parte externa de las aptitudes. Dijo así, dice el primer libro de Samuel 16:12. El contexto viene hablando de cuando Samuel va a la casa de Isaí, el papá de David, y se encuentra con sus hermanos y ve a Eliab. Y entonces Samuel, el profeta de Dios, dice, este va a ser el ungido de Jehová. Y Jehová le responde a Samuel, y miren lo que le dice. Envió pues por él y le hizo entrar, pero, perdón, ya que ve a Eliab, piensa que era Elías, pero no. Después mandó llamar, el papá Isaí mandó llamar al más jovencito, al más chico, a David, que andaba pastoreando. Y aquí es el caso, voy a esta parte. Dice, y envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Fíjense cómo era David, ¿no? Rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Y entonces Jehová dijo, levántate y úngelo porque este es. David estaba solamente ahí escuchando la voluntad de Dios, ¿sí? Y nosotros vemos que Jehová siempre mira primeramente lo interno y no lo externo. Y hay quienes ven a un hombre o a una mujer solamente en lo externo, amados hermanos. Y bueno, ya se la quieren ungir luego. Y no debe de ser así. Y a veces, no, pastor, este sí es, no, pastor, esta sí es, ¿no? Y casi te dicen, no, de verdad, Dios me confirmó, me habló y hasta en sueños me dijo las cosas, ¿no? ¿Qué es con este o qué es con esta? ¿No? Y no, nunca olvidemos que Dios quiere que miremos primero lo de adentro. Siempre es importante considerar nosotros, bueno, ¿y qué has visto de Él que te agrada? Y ahí es donde uno se da cuenta, ¿no? Les preguntamos y a veces dicen, no, pues, y si hace énfasis más en lo externo, verdaderamente no está observando bien el tiempo de noviazgo. No está sabiendo discernir bien. Necesita esa persona, él o ella, observar bien primero lo interno. Porque Jehová mira eso, lo interno. Nunca olvidemos que Dios quiere que miremos lo de adentro, como Él lo hace. Y se lo dijo también ahí en Samuel. Primer libro de Samuel 16:7. Regresamos unos versículos antes. Primer libro de Samuel 16:7. Dice así. Y Jehová respondió a Samuel, fíjense lo que le dijo a Samuel. No mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Samuel estaba viendo lo externo del hermano de David, Eliab. Entonces dijo, ¿es este señor? No, ahora sí que decimos los mexicanos, se fue con la finta, ¿sí? Entonces, como joven, en el noviazgo, te puedo decir, no te vayas con la finta. Tienes que aprender a ver lo interno. Y le dice ahí, porque Jehová no mira lo que el hombre, lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces, qué importante es en nuestras oraciones, en una relación de noviazgo, pedirle al Señor, Señor, muéstrame el corazón de este varón, muéstrame el corazón de esta mujer, si verdaderamente te ama, no te ama, si verdaderamente tiene una relación contigo, y si tiene una relación contigo va a saber tener una relación conmigo, va a tener actitudes de humildad, va a tener actitudes de hablarme siempre la verdad y de pedir perdón, soportándome, y yo también lo voy a soportar. Muéstramelo, Señor, por tu misericordia.
¿Y qué crees? Que Dios va a obrar. Cuando nosotros estábamos en este tiempo, mi esposa y yo, orábamos, yo oraba y ayunaba también, y yo le decía al Señor, Señor, si es ella con la que tú quieres que yo me una, confírmame, muéstrame con tu palabra, muéstrame de la manera que yo también pueda comprender que es con ella, Padre, y ayúdame. Y si no, Señor, yo estoy dispuesto a hacerme a un lado, a dejar la situación ahí, porque yo no quiero dañar a nadie. Y esto es muy importante para nosotros. Y sí, y gracias a Dios el Señor me mostraba que en el corazón de mi esposa había un corazón que verdaderamente cuando se equivoca, pues falla, pide perdón. Cuando ella realmente se da cuenta que yo fallo, también me aprende a soportar mis errores, mis debilidades y así mutuamente, amados hermanos, hasta el día de hoy. Y bueno, gracias a Dios hasta el día de hoy ha sido una bendición aplicar estos principios. Cuando tenemos diferencias, y en aquel entonces también cuando teníamos diferencias o malos entendidos, pues buscábamos hablar siempre la verdad y decirnos las cosas como Dios quiere, ¿verdad? Y ver más lo interno, fíjense que fue lo que más me llamó la atención a mí de mi esposa, ver más la parte interna, sus actitudes que sus aptitudes. Y bueno, también en la parte de física, pues quiero decirles que yo cuando la vi, para mí me gustó, me agradó, realmente, ¿verdad? Porque ahora sí que desde la primera vez que te vi, me enamoré de ti. Y bueno, gloria a Dios, ¿verdad? Porque Él pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Y no la ungí, ¿eh? No la ungí, nada más esperé el tiempo que el Señor confirmara las cosas. Sí, porque hay quienes les digo, lo ven o la ven y ¡pum! Ya la quieren ungir. Y sí, Señor, para tu gloria y tu honra, ¿no? Y ahí están, otras de ella, con otras intenciones, pero no es así. Entonces, amados hermanos, este noviazgo da la oportunidad de conocer al candidato o a la candidata con la cual pues uno decide casarse y pues aprender a crecer también, tanto en lo familiar, en lo social, en lo laboral o en lo congregacional. Tienen uno que aprender a crecer y saber cómo comportarse con él, con ella. ¿Por qué? Porque de alguna manera pues van a salir a convivir en estos ámbitos o en estos contextos y sabrán relacionarse con orden y decentemente. Y eso hace que crezca la relación también de noviazgo. ¿Por qué? Porque aprenden a recibir el amor de Dios, pero también aprenden a darse entre ellos mismos ese amor. Sabrán dárselo juntos. Podrán buscar la dirección de Dios para sus vidas. Podrán saber que Dios está confirmando su voluntad en ellos. Y esta tarea es importante, descubrir el carácter y la personalidad de la persona con la que voy a vivir el resto de mi vida. Yo, gracias a Dios, me permitió vivir esto, aunque fíjense, no tuve el consejo de un pastor que me enseñara esto que ahorita estamos explicando, pero quiero decirles que en la misericordia de Dios, de verdad, Dios ponía el querer como el hacer de estar investigando, de estar indagando cómo hacer las cosas. Y en lo poco que logré comprender yo del cristianismo al principio y ir comprendiendo esta parte de la relación de noviazgo, pues nos ayudó mucho, sobre todo el temor de Dios, hermanos. El temor a Dios fue el que nos ayudó mucho para poder nosotros ir esperando los tiempos de Dios a que nuestro noviazgo culminara en casamiento. Y fue una gran bendición. Pero también quiero decirte que es muy triste y doloroso recibir sorpresas desagradables y darte cuenta que a veces te equivocas, ¿sí? Con la persona que elegiste. Y por eso debes de considerar bien cuál es la función que cada uno en una relación debe de tener, ya sea tu función en una relación de amistad, tu función como varón, como mujer en una relación de noviazgo. Y no está por demás ver a futuro cuál es la relación que debe de tener, o la función, perdón, que debe de tener él o ella en una relación ya de matrimonio. No está por demás cuando se está llevando a cabo una vida de noviazgo. Y saber para que sepas con quién te vas a casar, como dice la pregunta en el tema, ¿con quién me voy a casar? Ahora sí que con quién voy a estar durmiendo, ¿no?
Y es importante darnos cuenta de esto. ¿Por qué? Porque resulta que a veces ya casados, ¿sí? La esposa a veces quiere trabajar, el esposo quiere pasársela en los quehaceres del hogar, y esto solo invierte los papeles de la función de cada uno. Y esto trae problemas, trae sufrimientos, amado hermano. Esto no debe tampoco de desanimarnos, sino que debe de ser una oportunidad para poder trabajar y madurar en el tiempo del noviazgo. Debemos de saber que todos somos imperfectos, amado hermano. Y por lo tanto, pues yo no puedo estar exigiendo algo que yo no soy. No se puede. Todos tenemos que cambiar. Para eso se necesita rendir nuestras vidas a la voluntad de Dios. De esa manera podemos cambiar, rindiendo nuestras vidas, tanto el uno como el otro, a la voluntad de Dios. Y saben que eso es lo que nosotros hemos aprendido ahora en nuestra relación de matrimonio. Hoy lo podemos ver más claro, que siempre es bien importante rendir nuestra voluntad en nuestras vidas a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque cuando la rendimos a la voluntad de Dios, se hace su buena, agradable y perfecta voluntad en nosotros. Y entonces, pues eso nos trae gozo, nos trae paz. Pero también en una relación de noviazgo, la Biblia nos enseña características que son no negociables y características que son sí negociables. Por ejemplo, voy a mencionar algunas que no son negociables en una relación de noviazgo. En la relación con Dios es una característica no negociable. O sea, ¿cómo le vas a permitir a él o a ella, tú como novio o como novia, que no tenga una relación con Dios? Si no tiene una relación con Dios, ¿qué crees? Menos va a tener una relación contigo y va a hacer contigo lo que él quiera. Y eso es muy triste porque va a traer sufrimiento, va a traer muchas cosas muy difíciles. ¿Cuántas relaciones de noviazgo no te enteras que todavía ni se casan y ya hasta lo golpean? Es algo muy complicado. Entonces, esa es una característica que no se debe de negociar porque, ay, sí, ándale, mira, te prometo que sí voy a ir a la iglesia, pero ándale, vamos a ser novios. No, no se trata de eso. O vamos a casarnos y sí, yo me comprometo a ir a la iglesia. Es más, me comprometo a hablar con tu pastor y que nos case. No, es una característica no negociable. Tiene que tener una relación con Dios, él o ella, los dos. Otra característica no negociable. El tener una buena comunicación con amor es una característica no negociable. Siempre debemos de aprender a tener una comunicación con amor. Va a haber un momento en que te llegas a lo mejor a desesperar y se te sale una mala actitud, ¿no? Pero siempre para ir a corregir esa mala actitud tienes que saberte comunicar con humildad para pedir perdón y con amor, amado hermano, hermana. Otra característica que es no negociable es hablar siempre la verdad. Esto es no negociable. No le puedes permitir a él o a ella que te siga diciendo mentiras si ya te diste cuenta que te mintió. ¿Por qué? Porque, pues déjame decirte que el padre de mentiras es el diablo. Y entonces, si esa persona con la que tú estás teniendo una relación de noviazgo te dice mentiras, pues déjame decirte que tienes de suegro al diablo. Y es complicado, porque si de novios te dice mentiras, ¿qué te esperas cuando ya estén casados? Otra característica que es no negociable es el perdonarse siempre que se lleguen a ofender. Es una característica no negociable, es decir, siempre es importante pedirnos perdón. Nunca podemos decir, no, no te voy a perdonar o no me pidas perdón. No, eso no es negociable. Siempre debe de estar el perdón en la relación de noviazgo. Me ofendiste, pídeme perdón. Te ofendí, te pido perdón. Otra característica no negociable es, fíjense, siempre el mantener la autoridad de Dios en nuestras vidas es no negociable. ¿Cómo te das cuenta cuando él o ella en una relación de noviazgo mantiene la autoridad de Dios en sus vidas? ¿Por qué? Porque se sujeta a lo que dice la palabra de Dios.
aun cuando llegara a cometer algún pecado accidentalmente, que no fue su intención y que porque accidentalmente le ganó su carne, se descuidó, entonces y viene y te pide perdón, le pide perdón a Dios, se humilla y viene y te pide perdón a ti, bueno, eso es parte de su crecimiento y va a manifestar que está teniendo autoridad de Dios. Si siempre te habla la verdad y no te miente, manifiesta autoridad de Dios. Si de alguna manera su ejemplo te arrastra a querer más de Dios, te voy a decir algo, es él o ella tienen autoridad de Dios. Otra característica no negociable es el trabajar o el no dejar de trabajar más bien. Eso es algo no negociable. ¿Cómo vas a permitir que no trabaje? Porque hoy hay relaciones de noviazgos donde, pues no, pues que trabaje ella y yo, pues hay lo que vaya saliendo, cualquier chambita. Total, pues entre los dos sacamos adelante la quincena. No, tienen que trabajar. El varón tiene que trabajar, es el orden. Y qué mejor que desde el noviazgo se haga responsable y te des cuenta que si es un varón que trabaja, si es un varón flojo, discúlpame, pero lo único que va a acarrear a tu vida va a ser pobreza y vergüenza. ¿Por qué? Porque es un varón negligente y la mano del negligente empobrece y da vergüenza. Y vas a sufrir. Ahora voy a mencionar algunas características que la Biblia nos enseña que sí son permitibles o negociables. Por decir, es permitible y es negociable que en una relación de noviazgo que se va hacia el matrimonio y ya casados, entonces decidan dónde van a vivir. Es negociable. ¿O de qué color vamos a pintar el cuarto? Es negociable. También es negociable cuántos hijos vamos a tener, ¿sí? Porque tal vez ella podría decir, yo solo quiero uno, ¿no? Pero tal vez él dice, no, yo quiero 7, porque 7 es el número perfecto y pues yo quiero que seamos una familia perfecta. No, espérate con calma, ¿no? O sea, considéralo, considera el tiempo que estás viviendo, cómo estás viviendo. Entonces, esto es algo negociable también, ¿eh? También el trabajo puede llegar a ser negociable cuando el varón provee para los suyos y la mujer, fíjense, puede trabajar en un tiempo al día donde ella ya haya realizado sus primeras labores en casa. Si le sobra tiempo, entonces puede aprovechar ese tiempo para poder a lo mejor llevar a cabo la venta de un catálogo, donde no invierta tanto tiempo y donde no descuide su primer ministerio, que es su familia. Entonces, es negociable esto. Y es importante en esto estar de acuerdo. Acuérdense que la Biblia nos dice en Amós 3:3, se los voy a leer en esta versión. Amós 3:3. ¿Pueden dos caminar juntos sin estar de acuerdo a dónde van? Claro que no podemos caminar juntos si no nos ponemos de acuerdo. El orden es que el varón trabaje y desarrolle su función y la mujer también desarrolle su función en casa para ser sabia, como dice Proverbios 14:1. Proverbios capítulo 14, versículo 1. Dice, la mujer sabia construye o edifica su casa, mas la necia con sus manos, ¿qué hace? La derriba. Miren, quiero decirles con todo esto que se debe de hacer una lista de lo que no es negociable y una lista de lo que sí es negociable. ¿Para qué? Para que en esta relación de noviazgos platiquen entre ustedes y digan, mira, esta actitud no negociable no me agrada porque nos va a estar perjudicando constantemente. Si tú no me hablas siempre la verdad y me ocultas las cosas o me omites algo cuando yo te pregunto y decides no hablarme la verdad, esta actitud es no negociable. Y si no te esfuerzas por cambiarla, mejor no continuamos. ¿Por qué? Porque si ahorita esto es de novios,
pues, ¿qué será cuando sean de casados? Si no se hace un cambio en el noviazgo, desde ahí se trabaja, bueno, en el matrimonio, cuando ya estén casados, va a ser más difícil. ¿Por qué? Porque miren, quiero decirles algo, amados hermanos. Se trata de disfrutar el matrimonio y no de estar sufriendo en el matrimonio. Y disfrutar el matrimonio es hablar siempre la verdad, aun cuando cometemos errores o malas actitudes entre nosotros. Tener la humildad para corregirlo. Por eso es que en el noviazgo te puedes dar cuenta de lo que va a ser tu matrimonio. Si se respetan, si el varón es caballeroso, si la mujer se arregla, como dice la Biblia, ¿no? O sea, con un arreglo no ostentoso, sino cuidadoso, porque el mejor arreglo es el del interior, ¿verdad? Si la mujer sabe lavar, sabe planchar o sabe hacer de comer, tienes que saber a quién le vas a entregar tu vida. ¿Por qué? Porque tu vida es muy valiosa, Dios te la está prestando. Y por tanto no puedes dejarla y se va. O a ver qué pasa, a ver qué sale. No, amados hermanos. Es importante saber con quién nos vamos a casar. Cómo es él, cómo es ella. ¿Para qué? Para poder nosotros cumplir el propósito de Dios. Que dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Y lo que Dios une, no lo separe ¿quién? El hombre. No lo separe en este tipo de situaciones, de actitudes, que después al paso del tiempo dañan mucho la relación matrimonial. Amados hermanos, hasta aquí le vamos a dejar. Creo que Dios ha edificado nuestras vidas muy grandemente en esta noche, y pues de alguna manera hoy podemos nosotros considerar este consejo que Dios nos ha dado. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por esta enseñanza, y que el Señor siga trabajando en nuestros corazones. Hoy los que estamos casados aprendimos algo muy grande, que algunos a lo mejor sí pasamos por esta etapa de noviazgo, otros no pasaron por esa etapa de noviazgo y se brincaron hasta el matrimonio. Pero quiero decirte que nunca es tarde. Nunca es tarde cuando rindes tu vida al Señor y dejas que Dios trabaje en tu corazón. Va a costar un poquito de más trabajo y va a ser más tiempo, claro. Porque se brinca uno las etapas que debe uno de llevar. Para todo hay un tiempo. Entonces, pues vamos a continuar hacia adelante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe, y a dejar que el Señor siga edificando nuestra casa, como dice el salmista, ¿verdad? También, que Jehová edifique la casa, porque si Jehová no edifica la casa, pues en vano trabajan los edificadores. Y qué mejor que los que están en una relación de noviazgo consideren muy bien estos puntos que hemos hablado, para que el Señor bendiga sus vidas. Vamos a orar. Acompáñenme a orar, por favor, y vamos a darle gracias a Dios. Señor, queremos agradecerte ya en esta noche este tiempo que tú nos has regalado estando en tu presencia, para poder nosotros recibir el consejo sabio de tu palabra y saber con quién puede uno casarse para los que están solteros, y para los que estamos casados, pues darnos cuenta también con quién nos casamos, ¿verdad? Y que podamos nosotros rendir nuestras vidas a tu voluntad, Señor. Rendir nuestras vidas al consejo sabio de tu palabra, que podamos nosotros comprender y entender que, Señor, tú nos creaste como hombre y mujer para vivir en una relación, Señor, considerando que debemos de tener primeramente una relación contigo cada uno, para poder tener a cabo una relación entre nosotros y manifestar actitudes de humildad, actitudes, Señor, que verdaderamente te agraden, para que nosotros podamos hablar la verdad siempre, no andar en mentira, que nosotros podamos soportarnos los unos a los otros, Señor, y perdonemos uno al otro la falta que lleguemos a cometer, así como tú nos has perdonado en Cristo Jesús.
Gracias, Señor, gracias porque tú nos haces saber, Padre, que tú miras lo de adentro, no lo de afuera. Siempre miras el corazón de nosotros y nosotros debemos de considerar, Padre, todo esto y esas características que no son negociables, Señor, sino que verdaderamente debemos de afirmar nuestros corazones en mantenernos firme en tu palabra. Gracias, Señor, gracias también porque hay cosas que sí nos permites que son negociables, pero lo más importante es que aprendamos a caminar juntos estando de acuerdo y que podamos nosotros ir dejando que tú edifiques nuestra casa, que tú edifiques nuestra vida, Señor, de noviazgo y que culmine en el matrimonio, ¿verdad? Casándonos. Muchas gracias, gracias por los que están escuchando esta enseñanza, Padre. Gracias, dale sabiduría, Padre, en sus corazones. Alumbra los ojos de su entendimiento y que ellos también puedan compartir este consejo sabio a aquellas personas que tal vez conozcan que están en una etapa de noviazgo o por empezar alguna relación de noviazgo. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues mis amados hermanos, gracias a Dios por este tiempo de edificación a nuestras vidas. Y pues quiero decirles que estamos para servirles. Si alguien tiene alguna necesidad de oración, de consejería, estamos para servirles en el teléfono que aparece en los anuncios de la página de Casa de Oración Milpalta. Pues que tengan una bendecida noche con sueños de paz y que Dios los bendiga. Cuídense mucho y primeramente Dios nos vemos mañana en el servicio general. Bendiciones a todos.